Bueno, buenos días. Más que nada el hecho del cambio es que lo que pretendíamos era mantener un hilo de la conversación, más o menos siguiendo lo que arrancó Adrián hablando de mercado interno. Yo voy a hablar algo de mercados. Por supuesto que el mercado interno es el mercado más importante que tiene la cadena de ganados y carnes de Argentina. No es una debilidad tener un mercado interno tan fuerte, se lleva el 90%, como decía Chito al principio, se lleva el 90% de la producción de carnes de Argentina, por lo tanto yo lo considero una fortaleza. Y el punto está en justamente lo que llamamos integración, o sea, lo que nosotros podemos hacer es valorizar los cortes del mercado interno aquí en Argentina, donde son más apreciados, y el resto de los cortes colocarlos en otros mercados donde son mucho más apreciados, como por ejemplo puede ser el garrón en China, que tiene un valor superlativo respecto de los cortes como se venden aquí. Bueno, primero de todo vamos para arrancar mostrándole cómo es la producción de carne en el mundo. Si ustedes miran, por ejemplo, Estados Unidos, que está arriba en rojo, se lleva el 16% de la producción de carne mundial, Brasil el 14%, la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea se llevan el 12%, y después tenemos, bueno, China el 10%, ahí habría que estudiarlo un poquito y habría que tener en cuenta, pero bueno, India el 4%, y si ustedes miran, Argentina tiene un 4%, muy parecido a lo que es Australia. La diferencia con Australia es que Australia produce el 4% de la carne que se utiliza en el mundo con 32 a 33 millones de cabezas y nosotros producimos el 4% con 53 a 54 millones de cabezas. Realmente es una cuestión llamativa. Ya avanzando un poquito en la charla, y Adrián lo mostró hace un ratito, el perfil de faena y el proyectado demuestra que es difícil disponer de novillos. Recordemos que en el caso de la exportación, los consumidores mundiales lo que prefieren es los cortes de mayor valor, al revés de lo que es el consumo interno argentino, donde preferimos cortes más livianos. Pero a ello debemos apuntar, y si ustedes miran un porcentaje de tasa de extracción, el global que está abajo de todos, ven que el porcentaje global de Argentina es de un 23%, Australia extrae un 31% de su rodeo de carnes, pero en el caso, si empezamos a desagregar por categorías, que esta también la mostró Adrián, yo la voy a pasar rápido, fundamentalmente vemos que tenemos un porcentaje de extracción en el caso de los novillos de un 90% y en el caso de los novillitos de un 71%. Lo interesante de esto es que nosotros estamos con faltante de novillos, y aquí claramente se expresa, todo el novillo que se produce se extrae y va a parar a la faena. De hecho, es una cuestión lógica pensar eso, digamos, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que en realidad estamos necesitando ese tipo de novillos y tenemos que pegar el salto a animales un poco más pesados. No es fácil pegar el salto a animales más pesados, primero porque los consumidores no están muy de acuerdo, y en segundo lugar porque hay una cuestión financiera en el medio, tenemos que hacer recrías más largas, tenemos que tener los animales un tiempo más, y la capacidad financiera de los productores, después de tantos años de tiempos amargos, digamos, nos encontramos con que no es tan alta y todavía no han aparecido las herramientas financieras que le permitan, que convenzan y le permitan a los productores sostenerse con ese tipo de producciones. Por supuesto, el resto de las categorías sí tienen una muy buena tasa de extracción, especialmente la ternera, que es muy apreciada por el mercado interno, y se cae después en la tasa de extracción de otras categorías, como por ejemplo el caso de las vacas, que es la fábrica de terneros, y que, si vemos, viene creciendo lentamente la cantidad de vacas, o sea, la base productiva está. Yo creo que independientemente de superado estos eventos climáticos extremos que hemos tenido, de sequías, quemazones, inundaciones, aquí en La Pampa ustedes lo tienen, porque en el sur hubo quemazones y sequías, y en el norte tenemos muchísima cantidad de agua. Bueno, en la provincia de Santa Fe, de donde yo soy oriundo, también tenemos problemas de inundaciones, la provincia de Córdoba también, y por supuesto la provincia de Buenos Aires. Eso probablemente pueda afectar un poquitito este número, que es la proyección del stock ganadero para el año 2018, lo cual puede llegar a ser algo importante, pero no se va a detener el crecimiento, sí va a seguir creciendo. Ya entrando un poquito más adelante, yo lo que quiero decir con esto es que
claramente en el mundo la producción de carne está siendo superada por la demanda. Incluyo a Argentina en el mundo, somos el ombligo, así decimos, ¿no? Pero si ustedes miran las barras azules están en libras, pero si pensamos más o menos son los 62, 63 millones de toneladas de carne bovina que se producen en el mundo. Fíjense en el año 2016 y cómo trepó en el año 2017, no es final. En el año 2017 cómo creció. Estos son datos del Departamento de Estado norteamericano, del USDA y de la FAO. Pero si miran la línea roja, vamos a ver que pensando en la línea de este lado, un índice de precios. Y entonces cuando uno dice la presión de la demanda sobre la oferta, seguramente como este es un mercado cristalino va a llevar a un aumento del precio. Y no es una presuposición o una proyección o una profecía, sino que lo que estoy diciendo ya está ocurriendo, porque si nosotros miramos en el año 2007, el índice de precios se ubicaba en alrededor de 125 millones, en un índice de precios de 125, y hoy está en un índice de precios de 175. Observen ustedes el gap, la diferencia que hay entre 2007 y 2017. En solamente 10 años, el índice de precio de la carne en el mundo, que es mucho más estable que la Argentina, creció un 45%. ¿Esto qué quiere decir? Que el camino que emprendió la ganadería de generar carne y que la carne esté comportándose ya extrañamente como commodity, porque la consideran un commodity. Hay partes de la carne que sí son considerados commodities, pero hay partes que no. Ya se están considerando un bien escaso. Por eso es que no tiene el comportamiento de un commodity que está basado en el comportamiento de los otros commodities. Sí, todavía lo afecta, pero se está transformando en un bien escaso. Los precios ya están. Esto es una proyección de Estados Unidos, fundamentalmente un ciclo de precios que ellos calculan para los años siguientes. Observen ustedes que arrancamos en 1974, 1975 en valor dólares, el precio del retail, o sea, las tendencias de precio de retail, y tiene los ciclos estos que son ondulantes, pero siempre, si uno miraría la curva de tendencia, siempre está en crecimiento. Están proyectando para el año 2020 por ahí una baja en Estados Unidos porque entran nuevamente en un ciclo de liquidación. Estuvieron en un ciclo de retención hasta el año 2015, comenzaron lentamente a liquidar los stocks y van a estar liquidando dentro del mercado interno norteamericano, entonces prevén una caída del precio. Pero la caída del precio del mercado americano solamente va a estar muy parecido a lo que fueron los precios del año 2011-2013, no va a retroceder más. O sea, vuelvo a reforzar la idea de que el precio de la carne en el mundo y en Argentina va a seguir en crecimiento. Y no solamente siguiendo, como decía Adrián, el crecimiento inflacionario, que dicho sea de paso, la carne creció interanualmente por debajo de la inflación. Hablamos de un 18% del índice de precios de novillos Liniers y que la inflación, ustedes saben que la mayoría de las paritarias se cerraron entre el 21 y el 22%. Ahora, cuando hablamos de mercados mundiales nos tenemos que preocupar, eso que ustedes ven allí es un esquema del virus de fiebre aftosa. Yo también, si ustedes quieren, les puedo mostrar, todos los días, cuando yo me despierto, veo lo mismo que ustedes están viendo allí a la mañana para no olvidarme de que el virus de fiebre aftosa nos causó mucho daño a la ganadería y muchos de nosotros tuvimos fuertes dolores de cabeza, incluso pérdida de muchísimos puestos de trabajo y muchos ganaderos que quedaron en el camino por dejar de vacunar de fiebre aftosa. Yo creo que hoy en Sudamérica hay una tendencia impulsada por Brasil a dejar de vacunar y yo creo que no estamos preparados para dejar de vacunar. Los mercados a los cuales podemos acceder si dejamos de vacunar no son tan apetitosos como lo eran antes. ¿Por qué? El mercado mundial de carne se divide en dos circuitos. Uno es el circuito aftósico y el otro es el circuito no aftósico. El aftósico es aquel que tiene fiebre aftosa en sus territorios y el no aftósico es el que es libre de fiebre aftosa. Allí nos encontramos con dos políticas, una de riesgo mínimo y una de riesgo cero. La política de riesgo mínimo es comprar
carne de países que son libres de aftosa con vacunación, caso la Unión Europea. Y la política de riesgo cero es que solo compran carne de países que son libres de aftosa sin vacunación. Bien, ¿con qué nos encontramos allí? Que justamente en esta parte del mercado del circuito aftósico se encuentran la mayoría de los países en crecimiento, especialmente el sudeste asiático, con lo cual las restricciones al comercio y el crecimiento del precio en el mercado interno de esos países de la carne ha llevado a que el circuito aftósico no exista esa diferencia tan grande como existía antiguamente, que si uno estaba dentro del circuito aftósico no podía acceder al circuito no aftósico y teníamos problemas. De todas maneras, Argentina es libre de aftosa con vacunación, estamos vendiéndole a la Unión Europea y tenemos 40 años ya de enviar carne a la Unión Europea en condiciones de mitigación de la presencia del riesgo de la presencia del virus de fiebre aftosa, como es carne sin hueso, carne madurada y con pH inferior a 5.9. O sea, tenemos acumulada bastante bibliografía para demostrar de que podemos comprar carnes de países que son libres de aftosa con vacunación sin el temor al riesgo de que se presente el virus en nuestro territorio. El caso es que la Unión Europea, de los registros que lleva de estos últimos 40 años, la mayoría de los brotes de fiebre aftosa que tuvieron no fueron brotes de fiebre aftosa que entraron desde Sudamérica. Ningún virus fue identificado como originario de Sudamérica, sino que son todos virus de Asia. Es eso que nos lleva a impulsar la pelea con Estados Unidos por la apertura al mercado americano, que está próximo a abrirse. El mercado americano está abierto, pero no operativo. Es una cuestión de burocracia lo que está ocurriendo ahora y probablemente algunas cosas políticas mezcladas, lo que lleva a que podamos tener mucha esperanza de que antes de fin de año se abra el mercado americano y con eso se genere un efecto dominó que nos abriría una cantidad de pequeños mercados que son nichos de mercado, pero que sería muy bueno para nosotros. Y por supuesto nos dejaría en una posición negociadora muy interesante para acceder a los mercados de riesgo cero, como pueden ser los más importantes, Japón y Corea. Hay una cosa para destacar, por ejemplo, Japón compró un frigorífico en Uruguay. Uruguay es un país libre de aftosa con vacunación, tiene el mismo estatus sanitario que Argentina. Esto no quiere decir que los japoneses estén entrando en el negocio global de carnes, ellos están pensando mucho más allá, están pensando en la seguridad alimentaria y probablemente estén pensando que la política de riesgo cero les ha cerrado o les ha vedado el ingreso de carnes de lugares que son sensiblemente seguros, como es el caso de Uruguay, Argentina, en las condiciones que nosotros exportamos a la Unión Europea y que pueden llegar a poder importar carne de allí. Porque hay una cuestión importante. Los países del sudeste asiático con tanta población y con tanto ingreso per cápita y con ingreso per cápita en crecimiento, están preocupados por un término que en español es muy difícil de diferenciar, que se llama seguridad alimentaria, que tiene dos observaciones. Una puede ser seguridad alimentaria, un alimento que no me enferme, y seguridad alimentaria es la posibilidad de contar con el alimento. En inglés es más fácil, es food security para contar con el alimento y food safety para que sea seguro para los consumidores. Bien, ellos están mirando más allá, están mirando a 10, 15 años adelante y están pensando que si siguen creciendo los ingresos de sus pobladores, lentamente, por el caso de China, por ejemplo, van a ir creciendo en el consumo y necesitan asegurarse su consumo interno. De hecho, ya no tienen territorio como para poder desarrollar ganadería de alta eficiencia, tienen que importar proteína de alta calidad. Perdón, aquí vamos. Bien, si vemos en Argentina cómo estamos parados, volvemos sobre el tema que hablaba Chito, que habló Adrián, que estamos parados desde hace bastantes años. Aquí está el año 2016, estamos parados en las 2.600.000 toneladas. Hace ya bastantes años, entre 2.500.000, 2.600.000 toneladas de carne producida en la Argentina, con lo cual tenemos que apuntar a un crecimiento de la producción de carne y tenemos aquí una proyección. Observen ustedes que el mayor porcentaje está en la barra azul, que va destinado al consumo interno, y el menor porcentaje a la exportación. Este año podemos prever
Aquí tenemos dos presupuestos, un presupuesto de mínima y un presupuesto de máxima. De hecho, el presupuesto que se va a cumplir va a ser el de mínima. Vamos a estar en 285.000, 290.000 toneladas equivalente a res carcasa. Y pensamos para el año 2018, hay que ver cómo afectó toda la inundación esta en el área productora importante, que esta es una de las partes, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, oeste de Buenos Aires, norte y oeste de La Pampa, que ha afectado muchísimo. Hay que ver cómo está, pero presuponemos de que va a seguir creciendo alrededor de un 10% y vamos a tener un saldo exportable de alrededor de 354.000 toneladas de mínima, de máxima 460.000 toneladas, lo cual sería muy bueno. De todas maneras, lo más importante de todo esto es que toda la carne que podamos producir está colocada, ya está vendida, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. O sea, tenemos un problema menos para resolver, que es dónde colocar nuestro producto. Lo que sí tenemos que tener extremo cuidado, o tienen que tener los productores, el gobierno, las entidades del campo, extremo cuidado en sobreofertar en el mercado interno, porque la sobreoferta en el mercado interno puede ocurrir de que tienda a reducir los valores en el mercado interno, y lo cual afectaría a la cadena de las carnes bovina, aviar y porcina, que vienen creciendo fuertemente. Por primera vez, hace 3 meses atrás, que la suma de carne bovina y de carne aviar, y carne porcina viene superando el consumo de carne bovina en la Argentina. Estamos hablando de que el consumo de carne bovina en Argentina está en 59 kilos y hoy por hoy estamos casi en 60 y pico de kilos ya de carne, mezcla de carnes bovinas y ovinas, porcinas y aviar. Lo más importante de todo esto es que proteína al consumidor argentino no le va a faltar. Estamos en casi 120 kilos por habitante de carnes, por habitante y por año de carnes, de canasta de carnes, de las 3 carnes, al igual que Estados Unidos. Para que ustedes se den una idea, los países desarrollados con poder adquisitivo tienen una canasta de carne que consume alrededor de 67 a 70 kilos de canasta de carne. Nosotros estamos en 120 kilos igual que Estados Unidos. Ya tenemos que tener cuidado y por ahí tenemos que ir pensando en la salud pública de los consumidores. Bueno, avanzando un poquito y no yendo más rápido, allí vemos las exportaciones argentinas hasta julio de este año. Durante los primeros 7 meses de este año, el principal mercado es esa gran mar azul que vemos allí, que es China, que como decía Ulises o Chito Forte hace un rato, se llevó el 42% de las exportaciones de carne. Chile se llevó un 15% de las exportaciones de carne, viene creciendo fuertemente. Israel un 11,4% y la Unión Europea, si es desagregado, Alemania el 10%, Países Bajos el 4,9%, pero si lo sumamos, igualan y superan al valor de Chile, o sea, son el segundo destino en mercados, ¿no? Ahora, cuando lo vemos en volumen, lo ponemos igual y vemos, sí, acá es importante, le llamo la atención sobre 2 cosas. Una, China creció entre el año 2017 y el año 2016 un 46%, y Chile creció un 33%, decreció Alemania, decrecieron los Países Bajos, y allí vemos que incipientemente está apareciendo, en amarillo lo pongo, eso es Rusia, creció un 60% con respecto al año anterior y tiene una participación en el consumo, en las exportaciones de carne de 3,1%. Rusia fue el principal comprador de carnes de la década pasada, de carnes argentinas. Luego, con la crisis del petróleo, fundamentalmente los rusos perdieron poder adquisitivo y dejaron de comer carne. No pueden porque no tienen poder adquisitivo. Lentamente están volviendo. Y si ustedes escuchan, el petróleo está recuperando sus valores. Cuando todos los especialistas dicen que cuando el barril de petróleo supere ya los $55 por barril, probablemente Rusia vuelva al ruedo y empiece a comprar carnes nuevamente. Ya está ocurriendo y no es menor lo de Rusia, porque son compradores del mismo tipo de producto que compran los chinos. De hecho, los chinos tienen mayor poder adquisitivo, con lo cual pueden llegar a pagar más por la misma tonelada que llevan los rusos. Pero, ¿qué ocurre? Si Rusia entra en el juego, va a calentar el mercado porque va a aumentar la demanda de ese tipo de productos que son productos de bajo valor. Para que ustedes se den una idea, cuando Rusia estaba en comprador neto, China pagaba por el garrón y el brazuelo hasta $6.100 la tonelada. Que también lo compraba Rusia, pero a valores inferiores.
Cuando Rusia sale del mercado, deja de comprar, ¿qué pasó con los valores del garrón y brazuelo? China tomó nota y dijo, puedo pagar menos, son muy inteligentes comercialmente y están en valores entre 4.700 y 4.800 dólares la tonelada. Si vuelve Rusia, seguramente se va a generar un efecto positivo que va a levantar los valores. Esto levantaría los valores de la integración de la media res que hablamos al principio y originaría entonces un factor importante para aumentar la sumatoria de cómo componen cada uno de los cortes la media res, generando un derrame sobre la cadena. Cuando hablamos de productos exportados, por supuesto que el congelado se lleva el 61% porque China es el principal comprador y el enfriado, que son los países de la Unión Europea, fundamentalmente Alemania y Holanda, se llevan el 36% del volumen. Esto es para que ustedes se grafiquen un poquitito de cómo es lo que va haciendo. China, estamos prontos a abrir el mercado de enfriado y el mercado con hueso para poder ingresar con carnes con hueso, lo cual valorizaría mucho nuestra producción. De todas maneras, en el caso de enfriado tenemos una desventaja estratégica o geográfica, que es que tenemos un viaje de 45 días. La durabilidad del producto normalmente es de 4 meses, 120 días, pero si nosotros nos consumimos 45 días en el viaje, más 15 días en la producción, ya arrancamos con la mitad de la vida útil consumida antes de salir. Eso es un problema a resolver. No es irresoluble. Probablemente el presidente Macri, cuando recién empezó su gestión, se dio una vueltita por el mercado del Pacífico y probablemente haya tenido conversaciones para poder acceder nosotros o hacer un intercambio, por ejemplo, con el puerto de Valparaíso, para que ellos nos permitan el acceso al Pacífico y nosotros abrirle el puerto de Buenos Aires a Chile para que ellos tengan acceso al Atlántico, con lo cual todos tendríamos un efecto beneficioso para ambos. Cuando vamos a valores, ya la cuestión se cambia un poquito, pero más o menos China sigue siendo el principal, participante en valores, en millones de dólares ingresados. Fíjense, los 7 primeros meses del año 2017, 189 millones de dólares. Alemania es el segundo con 139 millones de dólares. Recuerdan que Alemania solamente era el 10%. Bien. Recuerden que Alemania era solamente el 10%. Esto es importante de hacer notar. Con mucho menor volumen que China, que era el 42%, fíjense que están en un 20% de participación y 139 millones de dólares de ingreso por exportaciones a Alemania. De luego le siguen Chile, Israel y vuelta abajo en amarillo vemos que Rusia empieza a crecer. Yo lo marco porque creo que allí estamos viendo un brote verde. Ahora, si vamos a valor por precio promedio de tonelada exportada, allí vemos que los chinos nos compran a un valor promedio de 4.100 dólares. En cambio, Alemania está a un valor en julio de 2017 de 12.355. Luego viene Holanda, que está en 11.823, y miren qué rareza Brasil, 9.800 dólares, está bien. Las cantidades de Brasil son muy pequeñitas, son 2.000 y pico de toneladas, pero a 9.800 dólares. Casi 10.000 dólares la tonelada lo que nos compra Brasil, fundamentalmente un corte que es la tapa de cuadril o la picaña. Ahí viene la discusión de abrirle o no abrirle a Brasil. Es insignificante lo que puede ingresar de Brasil hacia la Argentina en cortes, no los cortes de alto valor, porque los cortes de alto valor Brasil los exporta hacia otro lado y el argentino no es afecto a ese tipo de cortes que puede exportar Brasil. Lo que puede ingresar es carne de industria para producción de hamburguesas y chacinados o embutidos, fundamentalmente hamburguesas, pero cuando uno mira los precios internacionales son más bajos en Brasil que en la Argentina, aproximadamente 60 centavos de dólar menos, pero cuando uno empieza a sumarle flete, se empieza a sumarle algún tema de papelerío, quedamos por debajo todavía, pero muy cerca de los valores que se pagan en el mercado interno argentino, por lo cual no considero que sea una amenaza la apertura no es apertura porque ya estaba abierto, digamos, la puesta en marcha nuevamente del mercado brasilero hacia la Argentina y fundamentalmente de carne de industria, ¿no? Rusia, fíjense que está pagando en promedio mejor que China. Ya lentamente está empezando a mostrar los dientes. Una vez que los rusos se pongan, a diferencia de China, Rusia no tiene prácticamente producción de carne bovina. ¿Por qué? Recuerden que ellos tienen la mitad del año
su territorio congelado, con lo cual los animales tienen que estar estabulados y han decidido ya hace muchos años, alrededor de 10 años, ir cambiando su política de mantener estabulados producciones de alta eficiencia como aves y porcinos, porque le cuesta mucho calefaccionar, y no bovinos. Los bovinos prefieren servirse del mercado, de otros mercados, excepto en las zonas más del sur, donde pueden sí tener una producción mucho menos estable y mucho menos costosa. Cuando miramos hacia la Unión Europea, vemos allí que los valores fueron muy fluctuantes. En julio de 2017 no está el valor allí, pero ya se fue a 12.000 y pico de dólares la tonelada. Hoy, en agosto y en septiembre, ya está en 14.000, 14.500 dólares la tonelada, impulsado fundamentalmente por un tema que nos venía afectando mucho, que era la fortaleza del dólar frente al euro. Llegó a estar casi un dólar a 1.05 euros. Bien, hoy está un dólar, 1.2 euros. Esto es importante porque los alemanes, los holandeses, cobran en euros, viven en euros y pagan en euros. Entonces, cuando ellos van a pagar en euros, dicen, yo voy a pagar tantos euros por tonelada Hilton de Argentina y no menos que eso. Lo que puedo pagar es esto. Si el dólar es muy fuerte, nuestro precio en dólares, que nosotros nos manejamos en dólares, baja el precio en dólares. Ahora, ese impulso para arriba es porque se está fortaleciendo el euro frente al dólar, frente a todas las locuras que está haciendo este presidente norteamericano, incluida la escalada verbal con Corea del Norte y el posible riesgo de alguna taradez de ambos líderes. Con respecto a exportaciones del rampa a la Unión Europea, venimos muy bien. Este año venimos a un ritmo aproximadamente, ustedes lo ven allí, que es de 2.000 y piquito de toneladas mensuales. ¿Dónde está? 2.000 y piquito de toneladas mensuales, con lo cual es muy probable que este año, si no cumplimos la cuota Hilton, le peguemos en el ojo. Y acá tenemos un dato bastante interesante, que ustedes lo pueden ver. Allí están los distintos países que producen cuota Hilton. Aquí está la cuota Hilton adjudicada por la Unión Europea. Es una cuota que tiene una diferencia arancelaria solamente paga un arancel del 20% y no paga lo que llamamos prelievo, que es un valor fijo de 3.02 euros por kilo, que ahora se hizo 2.02 euros por kilo, que ahora se hizo muy fuerte, que debe estar alrededor en dólares, entrar Hilton, una diferencia de 3.500 dólares la tonelada. Es mucho. Bien, Argentina, como ustedes ven en el listado allí, es el país que más tiene, 29.500 toneladas, Canadá y Estados Unidos tienen 11.500 toneladas y Brasil 10.000 toneladas. Bien, nosotros fuimos cumpliendo muy poco durante los años pasados. Si ustedes miran Argentina van a ver que estuvimos cumpliendo el 77%, el 75%, el 78% y el año pasado fue el peor de todos en que estuvimos en el 78%. Bien, ahora ya llevamos embarcadas el 21, estos datos de la Unión Europea, al 21 de septiembre de este año, llevamos embarcado el 21,28% y embarcado y llegado, o sea que en el camino había bastante más, debemos llevar un 25% de cumplimiento de la cuota Hilton, con lo cual todo nos hace pensar de que podemos llegar a estar muy cerca del cumplimiento de la cuota Hilton este año. La única limitante es, por supuesto, la cantidad de novillos pensados elegibles para cuota Hilton. Las expectativas, y ya terminando, no sé si estoy bien con el horario, creo que sí, las expectativas, tenemos, bueno, por supuesto el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que es muy importante, últimamente ustedes habrán visto en los diarios, se está negociando, todo esto empezó una negociación de un Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio entre los países es de ida y vuelta, es tome y daca. Entonces nosotros queremos poner algunos tipos de productos que entren con arancel cero a la Unión Europea, que es lo que tenemos que hacer. Porque una cosa, el primer paso es abrir un mercado o sostener un mercado. El segundo paso es tener ventajas. Las ventajas son diferencia de aranceles. Para que yo logre de que un país me dé diferencia, Argentina, logre de que me dé diferencia de aranceles, yo tengo que darle también diferencia de aranceles en algunas otras cosas. Autos, autopartes, productos que nosotros no producimos aquí o que producimos deficientemente. Entonces, con la Unión Europea todo empezó en una negociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Los europeos venían negociando con Estados Unidos, con Barack Obama, venían bastante firmes,
y estaban tranquilos, entonces nos dijeron, bueno, nosotros vamos a negociar con Argentina, retiramos la oferta de 80.000 toneladas que le habíamos hecho libre de impuestos para todo el Mercosur, de carne de alta calidad, pero la retiramos y vamos a seguir negociando, pero no queremos negociar ni carne ni biodiesel. Esto impulsado por fuertes lobbies dentro de la Unión Europea, fundamentalmente dos, en el caso de la carne, dos lobbies, los franceses y los irlandeses. Los irlandeses están bastante preocupados porque al irse Inglaterra de la Unión Europea con el famoso Brexit, el 80% de la producción de carne de Irlanda se coloca en el Reino Unido, en Inglaterra. Estamos hablando de 200.000 toneladas. Estas 200.000 toneladas, en teoría, cuando Inglaterra se vaya de la Unión Europea, va a perder preferencia. O sea, va a tener que pagar impuestos de introducción y competir con Brasil, competir con Argentina, porque los ingleses no son sonsos, comercialmente son muy vivos, y empezaron a abrir el juego para todos lados, con carne australiana, con carne neozelandesa, y están muy preocupados. Entonces están haciendo un fuerte lobby para que no haya ningún tipo de tratado de acuerdo en el Mercosur, con el Mercosur que incluya carnes. Los países del Mercosur se plantaron y dijeron, si no hay carne de biodiesel, no hay negociación. Entonces, los europeos dijeron, bueno, no se va. Cambia el gobierno norteamericano, entra Trump con su política proteccionista, abandona, enfría, congela la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Los europeos se asustan y dicen, tenemos que darle seguridad alimentaria. ¿Se acuerdan de tener la seguridad de que vamos a tener la carne suficiente de la que nosotros necesitamos, de calidad, ¿no? Vamos a volver sobre, Mercosur, venga para acá, vamos a retomar las negociaciones. ¿Cómo las retomamos? Bueno, retomémosla pensando en carnes que no la tratemos ahora carne, sino que la tratemos en una segunda etapa. Bueno, una segunda etapa, pero que pongámosle fecha, 6 meses. Ya se empezaron a tratar una serie de acuerdos y aranceles de qué nos ingresaría de la Unión Europea a la Argentina, al Mercosur, y qué ingresaría del Mercosur hacia la Unión Europea. Ahora viene el tema de carnes. Están preparando una oferta de alrededor de 80.000 toneladas los europeos para que nosotros aceptemos o no. Nosotros habíamos pedido 200.000 toneladas. Pero bueno, algo es algo, dijo el diablo, y se llevaba un obispo al hombro. Vamos a ver, es la primera parte de la negociación. De hecho, esto generó un disturbio la semana pasada porque Francia e Irlanda, más los países recién incorporados a la Unión Europea, que son productores de carne, como Lituania, Polonia, Rumania, Hungría, que son productores de carne, también pongan el grito en el cielo y digan, no, esto no se puede hacer, esto es el otro. Lo que pasa es que a los países industriales, como son Alemania, como es Francia mismo, como es España, como es todos los otros países, y Holanda, como los otros países que intervienen en la Unión Europea, les interesa colocar sus productos aquí también. Entonces, hay dos lobbies muy fuertes enfrentados dentro de la Unión Europea para esa negociación. Estamos muy esperanzados de que la negociación se lleve adelante y que podamos tener un cupo de ingreso que sería para la Argentina el segundo tratado de libre comercio que lograríamos. El primero es el Mercosur. Para que ustedes se den una idea, Chile tiene 42 tratados de libre comercio firmados con distintos países del mundo y tiene en negociación 10 más. Son los campeones del libre comercio. Bueno, con Estados Unidos, ya lo comenté, estamos esperando técnicamente las respuestas del gobierno norteamericano y la puesta en operación del sistema. O sea que ellos bajen la orden a los puertos norteamericanos para que ingrese carne de Argentina. Ya está ingresando carne de Brasil y está ingresando carne de Uruguay. Con China, ya más o menos lo conté, estamos en crecimiento neto, China es un mercado inmenso, ahí estamos todos, los países productores de carne, ninguno se pelea, pero es territorio australiano. Los australianos tienen capturado el mercado de alto valor, nosotros pretendemos llegar a eso y lentamente tenemos que ir llegando a eso. Para llegar al mercado chino, primero de todo, tenemos que explicarle qué es lo que estamos vendiendo, porque hoy por hoy le estamos vendiendo una mezcla de cosas, desde vaca conserva a cortes de alto valor, pero no se lo decimos en la etiqueta y al consumidor hay que explicarlo. Entonces, se está trabajando en un nuevo sistema de tipificación y clasificación, el INTA y el Ministerio de Agroindustria. El INTA, llevado adelante por una estación experimental de aquí de La Pampa, que es Anguil, que es Aníbal Pordomingo el que lo lleva adelante, y que estamos muy esperanzados para que ese nuevo sistema de tipificación
pueda ser volcado en las etiquetas para avisarle al consumidor lo que está comprando. Está claro, y esto es marketing puro, que se vende más caro el huevo de gallina que el de pato porque la gallina canta cuando lo pone. Esto es así. Entonces, tenemos que explicar las bondades de la carne argentina y qué es lo que estamos vendiendo. Después tenemos los otros mercados del sudeste asiático que también después de esta crisis mundial, descendieron en su crecimiento, pero van a retomar el ritmo de crecimiento. Probablemente no valores superiores al 10% como venían, los tigres asiáticos y China, pero van a tener un ritmo de crecimiento bastante interesante. Y ese ritmo de crecimiento nos asegura a nosotros que gran parte de la población se incorpora, hay mayor poder adquisitivo, y cuando un ciudadano mejora su poder adquisitivo, lo primero que hace no es comprarse un auto, un televisor o lo que sea, mejora su alimentación. Y en el tope de la pirámide está la carne bovina. Va a haber más presión sobre la oferta de carne bovina, con lo cual los precios van a seguir subiendo. Yo creo que estamos por el camino correcto. Tenemos que pensar, como decía el ingeniero Catani en la primera charla, fundamentalmente en aumentar nuestra productividad por hectárea, hacer como hacemos con el cereal. Y dentro del sudeste asiático hay algo inexplorado que yo no lo puedo evitar de tener en cuenta, pero que es Indonesia. Indonesia es un país de 270 millones de habitantes, con, después de China, el más grande ingreso per cápita, la tasa de crecimiento similar, y come, escuchen bien, 2,7 kilos de carne bovina por habitante y por año. O sea, no lo veo como un problema, lo veo como una gran oportunidad. Allí, en algún momento, van a empezar a comer carne, y van a empezar a comer carne y mucha, porque son 270 millones de vagos que tienen un crecimiento, una posibilidad de crecimiento en el consumo muy importante. Y para terminar, tenemos el Medio Oriente y Noráfrica, Middle East and Noráfrica, Corea y Japón. El Medio Oriente y Noráfrica, para que ustedes, es un mercado que viene en crecimiento, que tiene alto poder adquisitivo. Estamos hablando de todos los países musulmanes, son 2.000 millones de musulmanes en el mundo, y si nosotros logramos acceder a parte de ese mercado, vamos a estar logrando una fenomenal expectativa para colocar nuestras carnes también. Para que ustedes se den una idea, en el año pasado se hacen 2 ferias anuales, una se hace año por medio, digamos. Este año toca en Alemania, el año pasado fue en Francia. En Francia los australianos, por primera vez en muchos años, desde que yo debe hacer 20 años que voy a las ferias estas, no había stand de Australia. Cuando voy a Dubái este año, a principios de este año, vi el stand australiano más grande que haya visto en toda mi vida. En Shanghái ocurrió lo mismo. Los australianos han decidido qué parte del mundo quieren atacar primero. Por supuesto, no van a abandonar los mercados de alto valor, pero le van a dar más importancia a otros mercados que por geografía ellos tienen una ventaja estratégica importante. Para que ustedes se den una idea del flujo comercial que hay entre Medio Oriente y Australia, hay 11 vuelos diarios desde Australia, desde distintas ciudades australianas, a Dubái o a Emiratos Árabes. De Argentina, uno solo. O sea, el flujo comercial es muy importante. Por lo tanto, no es un mercado que debemos perder de vista, y lo tenemos que tener para poder integrar mejor. Corea y Japón, como lo decía Chito, se están negociando, son países que admiten solamente riesgo cero. Hay una probabilidad muy importante para la Patagonia, para el sur del Río Negro, en el cual somos libres de lactosa sin vacunación y no tendríamos dificultad para acceder a esos mercados. La única dificultad es que ellos reconozcan la regionalidad, con lo cual podríamos tener una muy buena oportunidad para una economía regional. Yo sé que es un tema complicado, es la principal defensa de los que están al sur y el principal ataque de los que están aquí al norte, de que no se puede vender carne de la Pampa, desde la Pampa hacia el sur, pero bueno, son cuestiones que aparecen. Y en el caso de Japón, hay muy importante la reunión del presidente Macri con el emperador de Japón, que le dio la orden al primer ministro de iniciar el procedimiento de apertura del mercado argentino. Probablemente sea la Patagonia, pero cuando logremos ese paso, después vamos a estar en condiciones favorables para negociar otros pasos. Bueno, estas son las expectativas, son muy buenas, como dijo Winston Churchill en 1942, cuando las bombas caían sobre Londres, dijo:
soy optimista, no parece útil ser otra cosa. Yo creo que la ganadería tiene un gran desafío por adelante y es producir carne y ver cómo accedemos a esos mercados. En ese camino estamos y creo que allí vamos a llegar. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido.